¿Qué es la salsa caribeña? ¿Cuándo y cómo se formó? ¿Qué características tiene? La salsa es una forma de expresión cultural nacida en Nueva York en la década de los 60. Esta no es un género musical, sino que reúne diferentes danzas de la región caribeña. La principal de todas ellas es el son cubano. El son se fue formando a partir del romancero extremeño español de orígenes medievales, con elementos de diversas culturas hablantes del bantú africano. Instrumentalmente, el son tomó prestado de Europa la guitarra, representado en el tres cubano, y del África el bongó, la marímbula y las claves, así como las maracas, que tienen un doble origen. Por un lado, lo trajeron los esclavos africanos, pero ya en América se conocía por las etnias aborígenes que lo utilizaban en sus ritos. La cúspide de la popularidad del son cubano fue en la década de los 20 y de los 30 del siglo XX. Desde los 40, el son y otros géneros empezaron a ser interpretados con grandes formatos instrumentales. Esto es influencia de las grandes orquestas hollywoodenses. Por ejemplo, la Sonora Matancera tuvo su punto culminante en la década de los 50. La banda gigante de Benny Moré poseía una orquesta de 40 músicos, toda una Big Band. Los géneros que usaban era principalmente el cha-cha-cha de Enrique Jorrín, la batanga de Bebo Valdés, el bolero y en especial el son. ¿Qué ocurría en Nueva York en materia de música caribeña? Hay que ubicarse en la calle Broadway de Nueva York. La calle Broadway es conocida por su música y por su movimiento teatral. Allí se encontraba el Palladium, el salón de baile que albergó a los artistas antillanos que popularizaron los géneros latinoamericanos. Desde los años 40, los cubanos Mario Bauzá y Francisco Gutiérrez, llamado también Machito, venían cultivando con su orquesta llamada Afrocubanos las mezclas caribeñas con el bebop, que es una derivación del jazz. Este Latin Jazz se presenta como el padre de la salsa. El Palladium agregó a su programación al percusionista neoyorquino de origen boricua, Tito Puentes y los Piccadilly Boys. Y a otro Tito también con su septeto. Me refiero a Tito Rodríguez. En los 50 contrataron al cubano Damaso Pérez Prado. Con ello se incorpora el mambo. Y a finales de esa década se agrega el cha-cha-cha al respectivo repertorio de éxitos en el Palladium. La Revolución Cubana cambió el rumbo musical. Un año antes, en 1958, el cubano José Fajardo viajó a Nueva York con su orquesta para brindar apoyo musical al senador John F. Kennedy en un acto del Partido Demócrata en el Waldorf Astoria. Después de eso se presentó en el Palladium y se quedó allí por razones políticas, ya que en 1959 Fidel Castro entra a La Habana y toma el poder en Cuba. Al principio esto pareció no molestar al Palladium, el hecho de la Revolución Cubana. Incluso muchos cubanos se movilizaron a los Estados Unidos y la música cubana se volvió más popular que nunca. Pero después del fracaso de la invasión de Estados Unidos a Bahía Cochinos en Cuba en 1961, el gobierno de los Estados Unidos intentó frenar toda influencia cultural cubana. Incluso al Palladium le quitaron la licencia de expendios de licores, un pretexto, y se vio obligada a cerrar poco después, en el año de 1966.
Este hecho facilitó la avalancha de los puertorriqueños al escenario neoyorquino. La geopolítica estadounidense fue acentuando la historia de la salsa. Algunos de estos elementos, por ejemplo, son la llegada de los Beatles a Estados Unidos, el asesinato de John Kennedy, la guerra de Vietnam y el corte de toda conexión con la cultura cubana. Los puertorriqueños, newyorriqueños, como también los llaman, tomaron el terreno que iban perdiendo los cubanos. Aquí hay una fecha muy importante. En 1961, entramos en la década de los 60, Eddie Palmieri, Eduardo Palmieri, neoyorquino de origen puertorriqueño, forma la banda La Perfecta. Y fíjense algo, la estructura de la sección de vientos está básicamente conformada por 2 trombones. Esto es poco usual, pero da un resultado único, un resultado ronco, grave, agrio y agresivo. Esto es un contraste con la tradición del Big Band, que tenía otra estética y otro discurso. Ello abre una nueva sonoridad y un nuevo carácter en la música caribeña. El género por excelencia que utilizaba Eddie Palmieri era el son cubano. Y en cuanto al contenido, ya no se trata del pintoresco paisaje turístico, sino de la cruda realidad del barrio latino. Con ello se abre el mundo de la salsa. Por cierto, el término salsa tiene diferentes orígenes. Ignacio Piñeiro en los años 30 con su canción Échale Salsita, en los años 40 el cubano Cheo Marchetti hizo el conjunto Los Salseros haciendo alusión a las salsas picantes mexicanas. En los años 60 en Caracas, Danilo Escalona tenía un programa radial llamado La Hora de la Salsa, donde difundía la música caribeña de Nueva York para contrarrestar la invasión del rock. Ricky Ray comparaba la música con el sabor de la salsa ketchup. Pero todo eso se cristalizó en ese movimiento y forma de expresión, como ya les dije, llamado salsa. El formato instrumental que utilizó la salsa se fundamentó en el principio de Palmieri y la temática urbana fueron sus protagonistas más importantes. ¿Cuáles fueron los géneros que se desarrollaron en la salsa? Principalmente guaguancó, guajira, bugalú, que es una mezcla de música cubana con el soul estadounidense, el mambo, el son montuno, la plena, la bomba y la guaracha, que era un género ligado al teatro picaresco cubano. En 1964, el dominicano Johnny Pacheco y otros crean el sello disquero Fania Records. Dentro de esta empresa se formó la agrupación Fania All Star, con Ray Barreto, Willy Colón, Johnny Pacheco, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Bobby Cruz. Fania adoptó el formato instrumental de percusión, timbal, tumbadora y bongo, característico del jazz latino de los 40. La sección de vientos se conformó principalmente por trompetas y trombones. Lo de los trombones al estilo Eddie Palmieri. Los textos de crudeza urbana se consolidaron. En los años 80, la salsa se expandió por Europa y Japón. Quien les habla puso su granito de arena con orquestas de salsa en la que tocó, que dieron gira por Austria, Alemania y Holanda en tiempos donde este servidor estaba estudiando en la ciudad de Viena. Vino un primer decaimiento de la salsa. Ya en los años 80, la salsa comenzó a mostrar signos de cansancio, reflejándose en una disminución de su popularidad y de la venta de sus discos. La escena salsera neoyorquina, concentrada en el sello Fania Records, comenzó a decaer y como muestra de ello, el fracaso de la película La Última Pelea, protagonizada por Willy Colón y Rubén Blades,
en 1982. A raíz de esto, buscan realzar la salsa y aparece la llamada salsa romántica, salsa rosa o salsa erótica, repleta de textos líricos. Funcionó hasta finales de la década de los 90, cuando la salsa erótica empezó a declinar su popularidad. Entre otras cosas, por el impulso que fueron agarrando otros ritmos latinos, como el merengue dominicano, la lambada brasileña y la bachata. ¿En qué derivó la salsa después de todo esto? Vamos a ver por regiones. En Cuba se crea la timba a finales de los 80. La timba se origina del son montuno con influencia del jazz y la nueva trova cubana. El grupo Iraquere es uno de sus precursores. Los cantantes usan la expresión timba para invitar al resto de músicos a subir las temperaturas del tema y energizar al público. La batería juega un papel fundamental por influencia del jazz, y esto se antepone a la neoyorquina, a la batería neoyorquina, es decir, la percusión neoyorquina, protagonizada por el timbal o pailas, tumbadoras y bongo. La batería le da un sonido más jazzístico. Los textos son de contenido agresivos, a los que se une una coreografía con gestualidad sensual y provocativa. Ejemplo de ellos tenemos a Los Bambán, el grupo Los Bambán, pero a partir de la década de los 80, NG La Banda, que NG significa nueva generación, y el otro grupo, La Charanga Habanera. ¿Qué ocurría mientras tanto en Colombia? La salsa en Colombia se forja a partir de músicos del mundo de la cumbia y del porro, y de otros que hicieron vida salsera en Estados Unidos, como Justo Almario. En los 70 aparecieron grupos como The Latin Brothers. En los 80 entra en escena el grupo Nietzsche y la orquesta Guayacán. Roberto Torres y Humberto Corredor desarrollan en Miami el concepto de charanga vallenata. Ya en este siglo, en Colombia, se crea un renacer de la salsa de los años 60 y 70, con agrupaciones como la Orquesta La 33. Aparece también el estilo la salsa choque, es de tipo urbano, de los años 2000, propia de las costas pacíficas colombo-ecuatorianas, inspirada en la salsa tradicional, pero con elementos del reggaetón. El baile es abierto, en el cual el hombre y la mujer tienen la libertad de expresarse. En Venezuela, desde los 40, la orquesta de Alfonso Larraín, Lavillos Caracas Boy y Los Melódicos utilizaron géneros como la cumbia y merengues en sus repertorios. Esto influyó posteriormente en la salsa venezolana. A partir de los 70, el grupo más influyente de salsa en Venezuela fue La Dimensión Latina con Oscar de León. Este adopta un formato de 2 trombones al estilo Eddie Palmieri. Las posteriores bandas como Guaco, Cadáver Exquisito y Los Adolescentes reafirmaron el notable arraigo de la salsa en Venezuela. Algunas consideraciones con respecto a la danza, al baile. Aquí hay que hablar de estilos de baile, estilo de danza. El estilo cubano de baile es el histórico tronco principal. Este tiene 2 formas de presentarse. Por un lado, está la danza grupal. Esta danza grupal tiene un doble origen también. Los europeos la trajeron con la contradanza en el siglo XVIII, que era una danza colectiva. Pero ya también los esclavos africanos tenían la forma de bailar en rueda. De ahí viene el casino. Por otra parte está el baile por parejas. Esto viene del siglo XIX, que evolucionó a partir del danzón cubano. Y esto, a su vez, viene influenciado, esto de bailar por pareja, del vals vienés, ya que en Europa el primer baile que se hace por pareja es el vals vienés. De hecho, vals
en alemán se dice Walzer, que Walzern significa dar vueltas. Bailaban las parejas dando vueltas. Volviendo al Caribe, a diferencia del baile neoyorquino, que es en línea, el de parejas cubano se basa en movimientos circulares alrededor del compañero. Por otra parte, el baile en rueda obtuvo el nombre de casino desde la década de los 50 porque se realizaba en el Casino Deportivo de La Habana, en ese establecimiento. A finales de los 60 tuvo un nuevo impulso influenciado por la salsa neoyorquina hasta nuestros días. El baile casino se fundamenta en cuáles géneros, principalmente el son montuno y la guaracha. Fuera de Cuba, ¿qué ocurre con el baile en Cuba? Fuera de Cuba. El estilo de Nueva York, por ejemplo, se basa en la salsa en línea, influenciada por la cultura puertorriqueña. Los demás estilos en línea que les voy a nombrar son fácilmente adaptables con compañeros de baile de otras escuelas. Está también el estilo Los Ángeles. Tiene más elementos coreográficos y figuras de espectáculos que el estilo de Nueva York. Por eso es usual en producciones de cine, en concursos y torneos de baile. Está el estilo puertorriqueño, que por razones ya contadas históricas, forma parte del mismo estilo neoyorquino y se caracteriza por su baile en contratiempo, donde el hombre comienza con el pie izquierdo y la pareja con el pie contrario. Del estilo venezolano. El estilo venezolano se originó en los suburbios de Caracas, es decir, en los barrios de Caracas. Posee una posición más relajada al bailar. El caballero da giros a la dama para culminar en abrazo. Se alterna con giros tanto del hombre como de la mujer para no hacer monótono el baile. Y por último está el estilo de Cali, de rápidos movimientos de piernas y de caderas, frecuentemente para actuaciones individuales, es decir, para los solos. Con esto espero haber contribuido de alguna forma con la construcción teórica de la expresión cultural caribeña que más ha unido a los latinoamericanos, la salsa. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.